¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con el tocayo más importante del país. Sí, porque él es José Antonio. Pero no es Kast, es José Antonio Gómez. José Antonio Gómez, pero una persona que ha sido exministro de Defensa. Bueno, es una persona que ha tenido una cantidad enorme de actividad en lo político a través de 3 presidencias y ahora es una persona que está dedicada a todas las formas de combatir el tema de alguna manera, corrupción dentro de la institucionalidad a través de Contraloría. Muchas gracias, José Antonio Gómez. ¿Te han jodido mucho porque eres José Antonio también? Sí, claro, pero soy la antípoda. Bueno, pero quién sabe, porque el actual presidente electo, yo tengo la impresión de que no es alguien que se vaya a querer farrear la cosa por ser o mostrarse Superman. Yo creo lo mismo, creo que tiene la oportunidad a lo mejor de hacer un gobierno nuevo, distinto y no producir esta polarización que ha existido hace tanto rato. Esperemos que haga cumpla lo que dijo, lo más importante. José Antonio, tú dime, Contraloría es una de esas instituciones en el Estado que probablemente la gente menos sabe para qué sirve, para qué funciona y cuáles son sus facultades. ¿Por qué no me das un bosquejito chiquitito de, a ver, cómo funciona Contraloría, sobre todo en el marco de lo que pasa muchas veces con la corrupción? Bueno, efectivamente la Contraloría es un órgano que está en la institucionalidad, que es muy importante, el encargado de todo lo que es el control de los recursos públicos. Está buscando que se inviertan bien, que no exista corrupción, que los trabajos se realicen de buena forma. Tiene una capacidad enorme de generar una sociedad mucho más abierta desde el punto de vista del conocimiento de lo que hace el Estado. El problema que tiene la Contraloría hoy día es que es un órgano que es el contralor del poder político, claro, y del poder público. Por lo tanto, en general no le dan todos los recursos que se necesitan para lograr realmente cumplir con ese objetivo. Pero tú dices de que no le dan esos recursos que tienen que pasar probablemente por el Congreso, por esto, porque eventualmente no quieren que se les vigile demasiado. Yo creo que esa es una de las razones, porque mira, si a la Contraloría, la Contraloría hizo algo bien interesante. Cuando nace la nombran en definitiva, dice, mire, necesito saber cómo está funcionando la Contraloría y no quiero que lo haga la gente que está adentro, sino que voy a nombrar una comisión externa. Y nombró una comisión externa que está Marta Herrera, que está José Luis Lara, está también Tamara Agni, Michel Figueroa y yo, que la presido. Esa comisión nos dijo, mire, revísenme la Contraloría, vean cómo está actuando en su interno, cómo está haciéndolo contra la corrupción, los organismos criminales, cómo está el análisis de los recursos públicos y nos dejó apertura total. Nos permitió revisar en su conjunto la Contraloría, hablar con el gobierno, con distintas instituciones. ¿Y qué pasa finalmente? Que la Contraloría, que tiene esa capacidad tan fuerte, no tiene los recursos necesarios. Pues, Fernando, mira, tiene 2.200 funcionarios para cubrir más de 7.000 instituciones que tiene que revisar. Tiene un presupuesto del 0,12% del presupuesto de la Nación para analizar ciento y tantos mil millones de pesos. Tiene incapacidades legales y falta de recursos tecnológicos. Entonces, si realmente alguien quiere que aquí se combata la corrupción de verdad, tiene que potenciar a la Contraloría General de la República y dejar de hacer y crear instituciones como en este país se crean a cada rato. Ahora, dime una cosa, José Antonio, ¿por qué algo como eso termina siendo el rol de Contraloría? Porque te vuelvo a insistir, uno puede ser suspicaz y medio sospechoso y decir, mira, la verdad es que es bonito tener un letrero que dice Contraloría, pero si es que no tiene funciones, no tiene capacidades de actuar, bueno, básicamente es un timbre, no es una institución real. Bueno, la Contraloría tiene muchos años y ha tenido un funcionamiento, yo diría, bastante regular. Ha sido importante en la estructura del Estado.
Pero recién hoy día la Contraloría está actuando de una manera que no era la que se hacía normalmente. Fíjate que el tema de las licencias médicas Sí, por ejemplo. fue descubierto a través de qué? Del cruce de la información que hay de los que salen, de los que pidieron licencia, no con los medios, yo te voy a contar qué es lo que le planteamos, pero no con los medios tecnológicos que se requieren. Por lo tanto, por primera vez tenemos una Contralora que tiene la voluntad de hacer lo que todos esperamos. En el fondo es, use bien los recursos públicos. Toda la plata del Estado que es escasa, póngala en donde corresponde, hágalo bien. Acaba de salir un informe que se refiere a gendarmería, que se refiere al uso de las armas, que se refiere a lo que significan las drogas, y todos son informes que dicen claramente que no se están cumpliendo las funciones públicas como corresponde. Por eso yo creo que la Contraloría es uno de los órganos centrales de la administración que tiene que contar con el apoyo político y el apoyo tecnológico necesario para cumplir esa tarea. Fíjate que te voy a insistir en un punto porque ya me preocupé un poco por la última cosa que dijiste. A ver, pero esto es intencional, esto es una dejación de labores, es una suerte de desorden institucional, o intencionalmente los gobiernos que han habido, incluyendo el actual, mantiene el logo de Contraloría, pero no le da ningún tipo de fuerza como para que actúe. Bueno, la Contralora dijo en una de sus presentaciones que al que controla no le gusta ponerle plata al controlador. Entonces, pero no, yo no creo que sea eso. Yo creo que es como la mirada del Estado en su globalidad, pero no con el acento que se requiere en los momentos que vivimos. Hoy día estamos enfrentados a un problema más grave que nunca, que es la penetración de organismos internacionales criminales, que son verdaderos holdings económicos. Entonces, requiere de que el Estado tome una decisión distinta. Entonces, durante el periodo anterior, la Contraloría era un órgano que tomaba razón, que definía ciertas cosas, pero hoy día no. Hoy día puede cumplir un rol fundamental en el resurgimiento de esa institucionalidad pública que era tan respetada por todos los chilenos. El ser funcionario público no era cualquier cosa. Hoy día está bastante deslegitimado y la Contraloría puede jugar un rol relevante. Te voy a llevar a otra materia de la cual tú fuiste muy activo y medular en eso, porque una cosa que está pasando en el mundo es la aparición, y lo digo siempre para que no se olvide, la aparición de los gobernantes gritones, que le llamo yo, que son los que ofrecen, y no pueden hacer nada de eso sin que de alguna manera consideren a las Fuerzas Armadas de sus respectivos países como parte de, qué sé yo, las intenciones o los deseos o las características de quien quiera que está gobernando en ese momento. ¿Cómo es la situación, por ejemplo, acá? Porque se ha visto también corrupción dentro de Carabineros, en fin. ¿Cómo funciona actualmente en Chile? Tú fuiste ministro de Defensa. La lógica de las Fuerzas Armadas, Carabineros, cuando llega un nuevo gobierno. Bueno, primero a tu pregunta, yo creo que es interesante que la gente sepa que hay ciertos organismos que aún mantienen yo diría una cierta autonomía respecto del uso de recursos, de sus actividades, como el caso de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, que hay que buscar una manera de mayor control. Sin duda, lo que requiere para eso entonces que exista esta estructura que nos permita de alguna manera penetrar en ello. Y los cambios, cuando se producen los cambios de gobierno, lo que se logra es que el gobierno que se va entregue toda la información, que en mi caso yo se lo entregué a Alberto Espina, que era el próximo ministro de Defensa, y lo dejé entrar al ministerio. Le dije, mira, revisa todo, analiza todo, júntate con la gente. 3 meses antes de que dejáramos el gobierno, él estaba instalado para poder hacer este cambio fundamental, porque las Fuerzas Armadas, Carabineros y todas las instituciones de armadas requieren de, yo diría, una muy buena relación y un muy buen control y una buena decisión política de cómo ocuparlos en las tareas que en Chile se necesitan. Y para eso se requiere cierta apertura, pero también un control eficiente. Sí, ahora, eso, y me imagino que es un tema muy relevante, porque hoy día todos saludan al presidente electo, los presidentes de los otros países, felicitaciones, etcétera, pero
no cabe la menor duda de que siempre hay rencillas, siempre hay situaciones, siempre hay problemas que tenemos con los vecinos, en fin, aquí y allá. Y desde ese punto de vista, la situación de las Fuerzas Armadas en Chile es algo que es estándar para todo el país, como ha sido en los últimos 20, 30 años, o hay algún tipo de novedad en la forma. Por ejemplo, hay gente que tiene genuino interés en ayudar a la patria siendo parte de Fuerzas Armadas voluntariamente o es obligatorio la única posibilidad de hacerlo? No, yo creo que, mira, a mí me pasó que conociendo muy bien a las Fuerzas Armadas, fui 3 años ministro de Defensa, me relacioné con ellos muy directamente. La gente que participa ahí genuinamente está haciendo un servicio, entra a una institución, hace la carrera, pero entra a un servicio para hacer un servicio al país. Y yo creo que los gobiernos, a partir del gobierno de Boric, un poco antes nosotros, bueno, a partir de ahora, porque se cambió la ley del cobre, ¿tú te acuerdas? Sí, que sí, claro. le han negado los recursos finalmente a las Fuerzas Armadas para lograr crecer desde el punto de vista, no tener más armamento, sino que mantener su potencial bélico? A veces parece una conversación lejana, pero los conflictos se producen y tenemos el mundo lleno de conflictos hoy día. Nosotros vemos cómo en Argentina están comprando F-16, submarinos, están agregando armas muy potentes, en Perú están haciendo lo mismo. Todo eso que parece lejano, no hay que mirarlo con lejanía. Nosotros tenemos la obligación de mantener nuestro potencial bélico. Y esa es una tarea que este próximo gobierno tiene que cumplir. Porque si no mantenemos el potencial bélico, la zona de paz que tenemos, porque ojo Fernando, la paz no es porque somos amigos, no, la paz es porque tenemos la fuerza suficiente para enfrentar los problemas que eventualmente podamos tener. Entonces, no darle los recursos a las Fuerzas Armadas, no entregarle el personal necesario, lo dijo el comandante en jefe hace un tiempo atrás, no tengo el personal para cumplir tareas. Entonces, no puede ser. Eso que se ha ido abandonando, me parece que hay que retomarlo. ¿Y eso desde cuándo que se ha ido abandonando? Yo diría que desde que se dictó la ley que terminó con la ley reservada del cobre, que era una parte del cobre iba a la Fuerza claro, Armada. Sí. lo relevante de eso era que siempre había un recurso. Hoy día se discute en el Parlamento. Y como siempre hemos dicho, entre hospitales, tanques o cualquier otra circunstancia, por supuesto, se va relegando lo que es la Fuerza Armada. Yo creo que cometen un error. Mira, las Fuerzas Armadas necesitan reencontrarse con la sociedad, porque se ha logrado poco a poco, pero para reencontrarse con la sociedad tú tienes que activarlos dentro de la sociedad. Tienen hospitales, tienen capacidad de enfrentar problemas ciudadanos muy, muy rápidamente. Si tú los transformas realmente en un contingente que permanentemente está colaborando con la ciudadanía, va a cambiar la visión hacia las Fuerzas Armadas. Y es nuestra obligación, si no podemos vivir con la historia siempre arriba de la cabeza, que son parte de la dictadura, etcétera. Sí. Mira, yo se lo dije una vez a una importante líder de los derechos humanos, le dije, mientras ustedes sigan diciendo que los responsables de las violaciones de los derechos humanos son las Fuerzas Armadas y no hacen la distinción que fueron los criminales que ya están fuera y no los actuales, no vamos a lograr nunca que ellos se integren realmente a una visión más amplia. Ahora, digámoslo también, porque creo, y te lo pregunto, que se ha empezado a producir una presencia del tema de la dictadura bastante más débil progresivamente en cada elección. No te sacan a colación a ver con quién estuviste y qué hiciste y qué tantos amigos milicos tenías. Como que ha pasado de alguna manera el presente a tener más relevancia que el pasado, ¿no? Sí. Eso. Leía el otro día que la mayoría de la gente que vive hoy día en Chile no vivió la dictadura, son todos jóvenes, no vivieron lo que a mí me tocó pasar y a ti, por lo tanto lo ven con distancia. Yo creo que está bien, creo que nosotros no podemos vivir anclados al pasado, tenemos que pensar en el futuro, pero no olvidar lo que pasó. Sí, claro. Porque cuando uno olvida las violaciones a derechos humanos, olvida cuando se lanzaba gente al mar con rieles para que desaparecieran, todo eso no se puede olvidar, pero tampoco lo puedo tener siempre en mi cabeza. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en el futuro, y el futuro tiene que ver con eso, con
reactivar la sociedad completa, lograr que la sociedad crea en lo que tú estás planteando. Yo creo que el gran problema que tiene la izquierda hoy día, la centroizquierda hoy día, es que no está hablando el idioma de la gente. No estamos hablando con ellos, no les estamos explicando qué queremos. Cuando hablamos de Estado fuerte, cuando queremos que la gente tenga buena educación, cuando queremos que tengan buenas pensiones, es inentendible que voten por alguien que ha dicho que va a eliminar, no sé, subsidios o qué sé yo, o lo que está pasando en Argentina, que tiene un 60% de pobreza y votaron nuevamente por el mismo. Entonces, algo está mal explicado. Y por eso yo creo que la sociedad tiene que, nosotros y la sociedad en general, tiene que recibir un lenguaje distinto. ¿Los exministros de Defensa tienen un lugar donde se junten para conversar, por ejemplo, de estos temas independientemente del signo ideológico de cada cual? No, pero Esa instancia no se ha creado, porque funciona en otras partes, pero sí. ¿no? Funciona en relaciones exteriores, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Claro. Y yo creo que debería funcionar. Lo que pasa es que cada ministro, yo lo hice, ya invita a los otros a almorzar, pero es un almuerzo. Lo que pasa es que en esta materia, que es una materia de Estado y una materia de largo plazo, debería existir un órgano asesor, como el que creó la Contralora, porque dijo, quiero un órgano asesor externo que me mire las cosas desde afuera. Lo mismo acá. Necesita esta mirada de país en materia de defensa y de Fuerzas Armadas. Yo creo que no podemos seguir pensando que son una parte utilizable. Los tienen en todas partes, los tienen en la frontera, los tienen en la Araucanía, pero eso no es el rol de las Fuerzas Armadas. El rol de las Fuerzas Armadas es otro, entonces bajo esa lógica debería existir este órgano asesor externo. Si lo crean sería muy bueno. Bueno, el presidente electo tiene esa posibilidad y en una de esas lo crea porque efectivamente tú tienes razón y yo te lo pregunto porque hay otros órganos que tienen esto muy vívido, desde países poderosísimos como Estados Unidos, que tiene un seguimiento permanente a este tema con conversación, con detalles, de alguna manera ejemplos específicos donde se calcula cómo se podría actuar y desde ese punto de vista no veo que haya ningún perjuicio. Todo es puro beneficio nomás. Puro beneficio. Todo lo que mira, cuando uno está más retirado tiene más tiempo para pensar también y para analizar y tener miradas internacionales. Yo creo que es una de las materias que tiene que abordarse, ojalá, de distintas formas. ¿No? Mira, los ministros de defensa deberían ser bastante más permanentes. Pero si tú te fijas, los ministerios de defensa son como el premio para aquel que salió de algún cargo. Entonces, a mí me tocó estar 3 años, por lo tanto creo que soy de los ministros que más tiempo ha durado. Y la relación que tú logras con la conversación franca, directa, si hay algo que tiene el mundo militar es que le gusta que tú le hables de frente, yo siempre lo he dicho. Si tú te fijas, cuando alguien te rinde honores, te miran fijo los ojos. Y uno tiende a bajar los ojos. No, los tipos les gusta que tú converses directamente, que sea franca lo que se está desarrollando. Son capaces de establecer ideas hacia largo plazo, que yo lo he venido planteando hace rato, lo conversamos hace mucho tiempo. Los temas de seguridad no son temas del día a día, ni son temas que se van a resolver simplemente porque se me ocurrió. Para eso hay que crear órganos. Y ellos tienen uno, que es el Estado Mayor Conjunto de la Defensa, que por lo tanto es el que planifica, el que revisa. Entonces, esa mirada de las Fuerzas Armadas y del desarrollo de las Fuerzas Armadas es vital, sobre todo en un mundo conflictivo y sobre todo en un mundo, nosotros que vivimos en un lugar ahora distinto. Yo estaba preocupado por la situación de Estados Unidos, sí. Trump. ¿Tú te acuerdas que él dijo una vez en una reunión con Macri, que por qué Argentina no anexaba a Chile? No anexaba a Chile, sí. Bueno, esa es la visión de Trump. Entonces, Trump, que ¿a quién tenía de pivote en América Latina? Argentina. ¿Por qué Argentina se está armando y todo? Porque en ese minuto mi preocupación era, bueno, y nosotros seguimos perdiendo capacidades militares. Entonces, esto que yo hablo que parece tan raro, es verdad, hay que analizarlo. Puede ser que se produzca o no se produzca. Y desde ese punto de vista, José Antonio, ¿es más posible generar diálogo y llegar a acuerdos dentro de una materia específica, como por ejemplo la protección de la frontera, la protección del país en términos militares, que
hacer lo mismo en problemas políticos, en problemas que involucran ideologías comúnmente, ¿o no? Si yo mezclo, todo tiene un componente ideológico político, Sí. no, nada es aséptico, pero si yo mezclo eso con lo que estamos conversando, vamos a tener problemas porque para algunos el que la frontera esté cubierta por el ejército no corresponde ideológicamente, o que estén en estado de emergencia en la Araucanía. Entonces, si yo mezclo las cosas, va a ser difícil. Pero si yo lo pienso como una tarea de Estado de futuro, no deberá ser difícil. Pero para eso hay que evitar que las Fuerzas Armadas se atraigan hacia un sector. Las Fuerzas Armadas tienen que ser una mirada amplia del Estado de Chile. O sea, hoy día a mí me preocupa que, no sé, 7 parlamentarios, 8 parlamentarios han salido de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, pero ¿hacia qué sector? Hacia la derecha. No he visto ningún miembro de la Fuerza Armada que haya sido elegido por la centroizquierda o la izquierda. Entonces, eso no es bueno. Eso ideologiza y finalmente produce una barrera entre aquellos que piensan de una manera y otros. Y esto es una tarea de Estado, no tiene que ver con eso. A ver, desde el punto de vista institucional, José Antonio, ¿cuál es a tu juicio es tu diagnóstico de por qué se produjo una vez más este cambio rápido, brutal de, voy a mencionar la palabra de nuevo, digamos, de un ente ideológico de una manera para llevar a un ente ideológico totalmente distinto? ¿Tú habías visto alguna vez que se había dado en Chile una elección entre lo que, por lo menos en términos de cliché, se establece como dos polos ideológicos totalmente distintos, como hacer competir a José Antonio Kast con Janet Jara? No, este es una elección inédita y el resultado es el que tuvimos. Sí, que fue masicísimo, ¿no? No, esto fue un masazo, para Sí, que pues. no hay que minimizarlo. Pero yo creo que tiene varios componentes, Fernando. Uno es que la centroizquierda se entregó a esta ola revolucionaria que surgió en la época del estallido social. Es decir, vamos a refundar Chile, vamos a cambiar la bandera, las instituciones, y se entregó. Es decir, participaron del gobierno, prefirieron estar en el gobierno que representar una alternativa distinta, ser a lo mejor en una mirada socialdemócrata. En su minuto se cometió el error de prefiero estar al lado del poder que caminar por el desierto y plantear una idea nueva, y se produjo esta polarización. ¿Cuál es la gracia, entre comillas, que tiene la derecha? Que la derecha no se pierde. La derecha no anda buscando cosas entre medio, que sí, que esto es blanco, no. Esto es gris, esto es negro, esto es blanco. En el caso de la centroizquierda es matizado. Entonces entran al gobierno, se hacen cargo después de los 2 años de toda esta refundación de que no se logró, se hacen cargo de un gobierno que viene a la baja, que no tiene capacidades de salir adelante con cosas nuevas, buenas, que la ciudadanía valore, y terminamos con esto. Entonces, creo que la gran crisis de este proceso de polarización es porque unos avanzan, no tienen dudas, y los otros andan navegando. José Antonio Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias, Fernando. Un agrado conversar contigo. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Que les vaya muy bien.